Hoy, en la tercera parte que vamos a presentar del viaje del Papa a Chipre y Grecia, vamos a ver un clarísimo mensaje, clarísimo, rotundamente clarísimo, sobre ecumenismo. Sí, era lo principal por lo que fue a esos lugares, no lo único, y vamos a verlo aún más adelante. Si hemos visto suficiente en lo anterior, pues no es suficiente, aún veremos más. Pero hoy toda su jornada prácticamente se basó en ecumenismo, y un ecumenismo interreligioso, no solo entre católicos, sean ortodoxos o romanos, fue más allá incluso, algo que se viene repitiendo y como vais a ver en la portada, como no, se muestra con claridad. Eso sí, hay algo que une a católicos y a ortodoxos, y es una misma veneración, devoción, llamadle como queráis, idolatría a la Virgen, sí, con estos iconos que podéis ver aquí y tantos más. Vamos a empezar. Bien, una vez más, mirad la portada, ya podéis comprobar eso, el ecumenismo plasmado entre ortodoxos y también con judíos. Y bueno, una vez más, lo que vamos a ver es que el Papa no pierde el tiempo, va a seguir trabajando para todo lo que necesita conseguir. El Papa Francisco, juntos en el camino de la unidad. Al firmar el libro de honor en el Arzobispado Ortodoxo de Chipre, en Nicosia, en la apertura de la segunda jornada de su viaje apostólico, el pontífice reafirma que el camino de los pastores es el del diálogo, un camino fatigoso, paciente y seguro. Y miremos a ver qué nos cuentan sobre todo esto. El segundo día de Francisco en la isla comenzó con una visita de cortesía a su Beatitud Crisóstomo II en el Palacio Arzobispal Ortodoxo en Chipre. Un día dedicado al ecumenismo. Sí, nos lo dicen ellos mismos y fue así de claro. Todo un día y con mucha actividad dedicado al ecumenismo. La fotografía es impresionante. Ya veis qué forma de acercamiento entre uno y otro y eso sí, algo que los entrelaza. Y ya veis lo que está haciendo el Papa, dando un beso a lo que lleva colgando precisamente Crisóstomo II del cuello. Las sonrisas y la cordialidad marcaron el encuentro, que se mantuvo en una dimensión privada. De hecho, tras las primeras palabras entre el Papa y el patriarca ortodoxo, las cámaras se desplazaron al exterior. Después de la conversación privada, ambos firmaron el libro de honor. Ya veis, fue una conversación privada, no pública. Francisco escribió: «Peregrino en Chipre, perla de la historia y de la fe, invoco de Dios la humildad y el coraje para caminar juntos hacia la plena unidad y dar al mundo, a ejemplo de los apóstoles, un mensaje fraterno de consuelo y un testimonio vivo de esperanza. Su beatitud, gracias por hablar de la Iglesia Madre en medio del pueblo. Este, escribe el Papa en el libro de honor, es el camino que nos une como pastores. Avancemos juntos por este camino y muchas gracias por hablar de diálogo. Debemos avanzar siempre por el camino del diálogo, un camino laborioso, paciente y seguro, un camino de coraje, parresía y paciencia». Tras la firma del libro de honor, el Papa Francisco se dirigió a la Catedral Ortodoxa para reunirse con el Santo Sínodo junto con su Beatitud Crisóstomo II, cuyo nombre de pila es Irodotos Dimitriou, arzobispo de Nueva Justiniana y de todo Chipre. La máxima autoridad ortodoxa de Chipre nació en Tala, Pafos, el 10 de abril de 1941. Ordenado diácono el 3 de noviembre de 1963, estudió en la Escuela de Teología de la Universidad de Atenas de 1968 a 1972. Fue ordenado sacerdote el 12 de noviembre de 1972 de manos del entonces arzobispo de Chipre, Macarios III. Bien, ya ves aquí su currículum, ¿no? Y este era el momento en que el Papa está escribiendo todas esas palabras. Sigamos. El Papa dice trabajar juntos en la caridad, educación y promoción de la dignidad humana. El Papa Francisco, en su discurso al Santo Sínodo, resaltó que es necesario despojarse de aquello que, aun siendo valioso, es terreno, para favorecer la plenitud de la unidad, refiriéndose que se corre el riesgo de absolutizar ciertos usos y costumbres que no son esenciales para vivir la fe. El Papa dijo al Santo Sínodo que,
aunque si en la historia, en el campo de las relaciones, se abrieron amplios surcos entre nosotros, o sea, diferencias, en definitiva, muy graves, pero el Espíritu Santo desea que volvamos a acercarnos con humildad y respeto. Él nos invita a no resignarnos frente a las divisiones del pasado y a cultivar juntos el campo del reino, con paciencia, asiduidad y de modo concreto. Dejar de lado, dijo, teorías abstractas y trabajar juntos codo a codo en la caridad, en la educación y en la promoción de la dignidad humana. Así, dijo, redescubriremos al hermano y la comunión madurará por sí misma, para gloria de Dios. Cada uno mantendrá las propias maneras y el propio estilo, pero con el tiempo el trabajo conjunto acrecentará la concordia y se mostrará fecundo. Bien, es interesante también recalcar, o recordar, si acaso, que estas instituciones religiosas no son meramente instituciones religiosas, sino que tienen un gran peso a nivel político en sus territorios. Y también sucede con la Iglesia Ortodoxa rusa. Los políticos están, pero el peso lo lleva esa Iglesia. Y evidentemente las cosas se cuecen entre religiones, en este caso entre divisiones de una misma Iglesia. Pero claro, esa unidad es necesaria para que todo funcione, según lo plantean. Ese ecumenismo es necesario para que no hayan problemas en este mundo y sea un ejemplo para subsanar todo el planeta. Lo vimos ayer, pues ahora veremos cómo van trabajando paso a paso para conseguirlo. En su discurso a su beatitud Crisóstomo II, el Papa agradeció sobre todo al arzobispo primado por el compromiso de promover el diálogo entre los cristianos. El Papa recordó el origen común que tenemos. Pablo atravesó Chipre y posteriormente llegó a Roma. Por tanto, descendemos del mismo ardor apostólico y nos une un único camino, el del Evangelio. Me agrada ver que seguimos caminando en la misma dirección en busca de una fraternidad cada vez mayor y de la unidad plena. Sí, Pablo pasó por Chipre y llegó a Roma. Por tanto, ya veis, Roma se considera en este caso que es posterior a la llegada de Pablo, pasando por Chipre, lógicamente. Y eso puede hacer pensar a los ortodoxos de Chipre que ellos fueron primero. Entonces, aceptar el primado de Roma, que vino después, pues como que no. Y esto es lo que ha llevado no solo suspicacia, sino una división frontal absoluta entre unos y otros, que hace ya años, desde el Concilio Vaticano II, se va trabajando para volver a eliminar y volver a ser una sola Iglesia. Sí, fraternidad, una vez más sale la palabra. El Papa le expresó a su beatitud que se sintió conmovido hoy en el diálogo que tuvieron, sobre todo cuando habló de la Iglesia Madre. Nuestra Iglesia es una madre y una madre siempre reúne a sus hijos con ternura. Tenemos confianza en esta Iglesia Madre, le dijo el Papa, que nos reúne a todos y que con paciencia, ternura y valentía nos conduce por el camino del Señor. Pero para sentir la maternidad de la Iglesia, todos tenemos que ir allí, donde la Iglesia es madre. Todos, con nuestras diferencias, pero todos hijos de la Iglesia Madre. Gracias por la reflexión que has hecho hoy conmigo. Ya veis que las palabras siempre son muy aduladoras y es la forma de salvar diferencias e ir directamente a buscar la unificación. ¿Qué hay de esto en sinceridad? Bueno, ya, en fin, cada uno que piense lo que quiera, pero evidentemente ya sabemos que el objetivo del papado es volver a coger el poder a nivel de Europa y a nivel mundial, como nunca en la historia. Si antes lo fue y mucho, pues ahora eso a su lado va a ser ridículo. Ahora va a ser tremendo ese poder. Pero antes es necesario que haga este ligamen también con los ortodoxos de Chipre. Y veremos que hizo lo mismo con los de Grecia y quiere hacer lo mismo con los de Rusia. Y así no pierde el tiempo, porque lo está haciendo con los protestantes y lo está haciendo con las religiones de este mundo que hay por todas partes, distintas. Y al final el poder va a ser dado a él, porque es el unificador de todos, el líder de la moral, cómo no. De este modo, Bernabé, hijo del Consuelo, afirmó el Papa, nos exhorta a nosotros, sus hermanos, a emprender la misma misión de proclamar el Evangelio a los hombres, invitándonos a comprender que el anuncio no puede basarse en exhortaciones generales, en la repetición de preceptos y normas que observar, como se ha hecho con frecuencia. Sí, a ellos los divide mucho más que las creencias,
el hecho de los ritos, los preceptos, las normas. Y bueno, en consecuencia, esa división les pesa mucho. Son gente de mucha tradición. Bueno, pues el Vaticano cada vez de tradición lo es menos para acomodarse a todos y así entrelazarlos en el mismo saco. Es la forma de trabajar. Lo que hace gracia es que diga que tiene la misión de proclamar el Evangelio a los hombres cuando él dice de no hacer proselitismo. Entonces, ¿cómo predicas el Evangelio? Solo haciendo el bien, como decía. Vaya cosas. Leo subtítulos solo. Ser hijos del consuelo es escuchar, dejarse interrogar. Oración y cercanía del Papa, despojarnos de lo terreno para vivir a plenitud unidad, acoger dócilmente el camino de Dios. Y vamos a otro artículo del mismo día, donde Pizzaballa dice: Chipre puede ser un modelo de unidad y armonía para otras iglesias. Ya veis, así se encara esto. Con el saludo del patriarca latino de Jerusalén al Papa tras procesión, inicia la Santa Misa en el Estadio GPS de Nicosia. Pizzaballa no esconde su gratitud a la Iglesia Ortodoxa que, en este pequeño país, aunque herido aún en su capital por un muro que divide, volvemos a lo de Turquía, permite a nuestra Iglesia inclusive celebrar la Eucaristía en sus iglesias y manifiesta la esperanza que eleva en oración de que Cristo vuelva a borrar los miedos, haciendo a todos testigos de paz y vida para cuantos sufren. Y veamos qué nos dicen. En el inicio de la Santa Misa en el GSP Stadium de Nicosia y con toda la Iglesia de Jerusalén, de la que Chipre forma parte, la bienvenida del Patriarca Latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, al Papa Francisco, que haciendo un recorrido del papel de la isla en la historia a partir de la primera proclamación del Evangelio, llega hasta las heridas compartidas por esta pequeña gran nación con Europa y Oriente Medio. Heridas que son, dice, políticas, militares y, no sin amargura, también religiosas. Fijaos que esta iglesia de Jerusalén, de la que Chipre forma parte, por tanto, esto tiene implicación también con Israel. ¿Y por qué os digo esto? Ya lo veréis al final de esta miniserie de conferencias dedicadas a este viaje papal. Pizzaballa habla de Nicosia, la capital del país, la última europea que todavía ve un muro de división y afirma que hoy, junto con la Iglesia Ortodoxa, mirando a Cristo, que ha derribado el muro de separación, es decir, la enemistad, grita su esperanza, una esperanza que ya es certeza. Si nos entristecen nuestras heridas y las de nuestras tierras divididas, afirma el Patriarca Latino de Jerusalén, sabemos, sin embargo, que pueden ser transfiguradas, nuestros miedos internos superados, la historia redimida y rescatada. Fijaos que ya dice que ya no es una esperanza en sí, sino ya es una certeza. Por tanto, los pasos al ecumenismo están siendo sumamente sólidos, mucho más de que mucha gente puede llegar a pensar. Es a la luz de ese rescate que expresa en nombre de todos la más profunda gratitud a la Iglesia Ortodoxa que en Chipre, principalmente, da muestras de gran apertura y amistad hacia nuestra Iglesia, llegando a permitir inclusive celebrar nuestra Eucaristía en sus iglesias. Por tanto, también hay otro muro, que es el de ortodoxos y católicos en Chipre, pero ya han llegado a una buena relación en la cual la Iglesia Ortodoxa permite que se hagan, digamos, las misas, para que me entendáis, la Eucaristía, en iglesias ortodoxas, y eso lo hagan los católicos romanos. ¿Quién sabe, expresa en un manifiesto deseo, si esta experiencia positiva nuestra no será un primer paso hacia esa unidad tan anhelada por nuestros pueblos, que Chipre se convierta para las demás iglesias en un modelo de unidad y armonía, de encuentro y amistad sincera. Por tanto, un ejemplo para todos. Finalmente, una oración elevada hacia Cristo para que vuelva a borrar los miedos, haciendo a todos testigos valientes, como Bernabé, Pablo y Lázaro, de la paz y la vida para nuestros hermanos que en este mar y más allá del mar, en el Líbano, en Siria y en Tierra Santa, siguen sufriendo. Y concluye, bueno, ya veis qué lugares cita, donde están sufriendo. Que la Virgen María, la Santa Quicotisa, fuente de misericordia, nos muestre su rostro escondido, pero siempre benévolo interceda por todos nosotros y por nuestras iglesias, y que de las olas del mar de Chipre, de las olas del Mediterráneo, bañadas en la sangre de tantos de nuestros pobres hermanos y hermanas,
nazca ahora no Venus, como creían los paganos, sino la verdadera Caritas, el verdadero amor que en la cruz nos hizo a todos hermanos, hijos y madres. La imagen que habéis visto al inicio de la presentación de esta conferencia, que estaba a mi lado, era precisamente la de la Virgen conocida como Santa Quicotisa, la fuente de misericordia. Y fijaos cómo hemos venido tratando de la Divina Misericordia durante los temas de puertas dimensionales. Bien, pues una vez más, ¿qué une a todos ellos? El tema de la Virgen María, ese culto hacia ella, esa adoración, por más que digan que es veneración, y que hace gracia porque por un lado hablan del paganismo, como hablando de Venus, etcétera, y ellos lo cristianizan todo, pero resulta que no es nada más que el culto a Semiramis, que pasó a ser tantas deidades paganas a lo largo de tanta historia, de tantas culturas en todo el transcurso del tiempo. Y eso mismo es lo que ellos hacen adaptándolo al cristianismo. Por eso le confieren a la Virgen papeles que no le pertocan, porque no le pertocan para nada. Está muerta y no puede interceder por nadie, no puede ayudar a nadie. Y hasta el día de la resurrección, en la segunda venida de Jesús, no puede ser salva y llevada al cielo. Por tanto, el culto pagano sigue estando ahí dentro, camuflado de cristianismo. Eso es el catolicismo, en definitiva, tristemente. Y tanta gente no lo sabe. Bueno, aquí tenéis precisamente imágenes de cuando tuvieron este encuentro en la salida de la misa en el Estadio GSP en Chipre. Y vamos a por más artículos de lo que nos cuentan. Santa Misa en Chipre. Francisco, se necesitan cristianos luminosos. Sí, esta frase a mí, sinceramente, me dio un repelús tremendo, porque, claro, él lo dirá en otro sentido, pero cuando él dice que se necesitan cristianos luminosos, eso es lo que ellos hicieron con los auténticos cristianos en las hogueras. Los hicieron muy luminosos, sí, pero claro, no se refiere a esto. Lástima, porque lo podía decir muy claramente, que es lo que hacían ellos. Cristianos que lleven la luz recibida de Cristo para iluminar la noche que a menudo nos rodea. El Papa en la homilía en el Estadio GSP habló de 3 pasos que en este Adviento, pueden ayudarnos a acoger al Señor que viene. Interesante, vuelve a hablar del retorno de Cristo. El punto de partida fue el Evangelio de Mateo, que habla de la curación de los ciegos que van hacia Jesús. Juntos le llevan sus sufrimientos y anuncian con alegría su curación. Lo hacen porque perciben que en la oscuridad de la historia Él es la luz que ilumina el mundo. Y bueno, va citando toda la historia del texto bíblico. Recordemos solo ya en los subtítulos que aquí nos ponen: Hijo de David, ten piedad de nosotros. Si cada uno piensa en sí mismo, no podrá curarse la ceguera. Se necesitan cristianos luminosos. Bueno, ¿para qué? Pues para dar la alegría del Evangelio, dice. Lo curioso es que los que daban la alegría del Evangelio en verdad, en épocas pasadas, terminaron siendo luminosos literalmente, en llamas. Pero esto, claro, ya se lo salta. Agradecimiento de Monseñor Selim Esfeir y saludo final del Papa. Pienso en los migrantes. No falla, Fijaos que siempre hay un tema del moral, que es el que debe tocar corazones y el que lo va a poner siempre en primera fila de líder moral. Y que llega a decir: ven, Señor Jesús. Sí. Y cuando en verdad lo que están preparando es el terreno de Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y tanta gente sin saberlo. El saludo a la comunidad judía chipriota. ¿Lo veis? Sí, con los judíos también. Al regresar a la Nunciatura Apostólica, donde almorzó en privado, el Santo Padre Francisco se reunió brevemente con el rabino jefe de Chipre, Aryeh Zeev Raskin, y a través de él envió un saludo a la comunidad judía chipriota. También encontró al director de la prisión de la isla, que le llevó los saludos y un regalo de los reclusos, entre los que se encontraban inmigrantes encarcelados por falta de documentos. El Santo Padre en la Iglesia Parroquial de la Santa Cruz, punto de referencia para la comunidad católica en Chipre, prosigue su agenda con la oración ecuménica con los migrantes. Ya veis, ecumenismo para todo. Y los migrantes, como normalmente no todos son precisamente de religión cristiana, es una oración ecuménica que puede ser para católicos, sí, pero también para musulmanes. En fin, que es de esperar que el ecumenismo va a abarcar a todo el mundo y el trabajo se está haciendo muy bien. No deja nada al azar. Aquí tenéis precisamente el encuentro entre el Papa y el rabino que hemos citado ahora.
y el peso de todos ellos en esos lugares es muy potente. Y a veces siempre hablamos solo de cuestión religiosa o solo hablamos de cuestión política, y en verdad todo va entrelazado, porque todo esto es lo que está moviendo el mundo. Vamos a ver un vídeo sobre el Papa Francisco en Chipre, Nicosia, visita de cortesía, y es lo más destacado de ese día 3. Si os habéis fijado, tanto en el suelo donde estaban como también en la bandera, aparece un águila bicéfala. Tiene que ver con la cuestión ortodoxa. Lo mismo acontece con Rusia. ¿Y qué tienen en común? La ortodoxia, católicos ortodoxos. Claro que alguno también recordará que en común tienen esto con el grado 33 de la masonería y el águila bicéfala, ¿eh? Bueno, pues nada, sigamos, ahí lo dejo. Vamos por otro vídeo, también de Chipre. El Papa entra en la Catedral Ortodoxa de Nicosia y fijaos bien porque se vuelve a apreciar esa águila. ¿Os habéis fijado en el atuendo del máximo representante de los ortodoxos? Lo que hemos visto en otra fotografía, que el Papa le da un beso a lo que lleva colgando del cuello, es el águila bicéfala también. Bueno, para pensar, ¿eh? Sigamos. Francisco saluda al rabino principal de Chipre. Ahí lo tenéis. Era el encuentro. Al lado veis a otra persona al fondo, también judía. Y todo esto ya sabéis que es su máximo objetivo. El papado tiene que asentarse en Jerusalén. Y quien mueve los hilos para que eso se produzca, evidentemente, es el papado, pero los propios judíos tampoco van a quedar al margen. Interesante también el saludo que se dan en la posición de sus manos. Ya si habéis visto conferencias sobre temas de simbología masónica y demás, ya lo podéis ver claramente que por ahí va el tema. Y aquí tenéis precisamente ese encuentro. Como siempre, se saludan con todos los judíos de un modo muy, muy persistente, con ganas. Y aquí tenéis precisamente cuando se encuentra con la directora de la prisión de la isla, Ana Aristotelos, que dice que le llevó un saludo y un regalo de parte de los reclusos, entre los que se encuentran migrantes encarcelados por falta de documentos. Bueno, pues ya veis que la actividad fue continua durante ese día. ¿Y creéis que fue lo último? No, aún hay más. Un grupo de refugiados de Chipre llegará a Italia con el apoyo de la Santa Sede. Se trata de un primer grupo de 12 migrantes. Siempre recordad los números, qué importancia, 12, ¿por qué no 10 o 4 o 29? No, 12. 12 migrantes y Jesús, 12 apóstoles y Jesús. Bueno, ¿qué sería en definitiva? El Papa dice que es el vicario de Cristo, por tanto, el sustituto de Cristo en la tierra. 12 más 1, 12 migrantes más el Papa. Fijaos, qué connotaciones. Y tanta gente esto pues no lo relaciona, pero ya sabéis que 12 más 1, el famoso 13, aunque es el número aplicado al Mesías y también, como no, al famoso Jehová Yahvé del Antiguo Testamento con su pueblo, las 12 tribus, pues ¿qué hace él? Aplicárselo a él mismo, Satanás. Y es su número preferido, mágico, ya casi diría yo. Bueno, pues cómo no suplantar todo lo de Cristo, y en esto también lo hacen. ¿Quién los lleva para allá? Es una iniciativa del Papa y la organización de la comunidad de San Egidio, que trabajan para el ecumenismo, que hacen cosas muy buenas, por cierto, y gente muy sincera y honesta allí, por supuesto. Pero si supieran para qué los mueven, a lo mejor se iban corriendo de allí, ¿eh? Pero esto también es con la contribución de las autoridades italianas y chipriotas. Entrarán en el circuito de acogida y ha iniciado con los corredores humanitarios. El objetivo es reubicar unas 50 personas, entre ellas mujeres solteras con hijos. Reubicarán 50 personas, pero los que van a verlo, 12. Un gesto humanitario que pronto se convertirá en una especie de continuación del viaje del Papa a Chipre. El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, informa en un comunicado que en las próximas semanas una docena de refugiados serán trasladados y acogidos en Italia. Es un signo de la atención del Santo Padre hacia las familias y las personas migrantes, dice Bruni,
que recuerda que algunos de ellos son migrantes saludados por el Papa al final de la oración ecuménica que tuvo lugar por la tarde en la iglesia de la Santa Cruz de Nicosia. Su traslado y acogida, añade el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, será posible gracias a un acuerdo entre la Secretaría de Estado, las autoridades italianas y chipriotas, con la colaboración de la Sección para los Migrantes y Refugiados de la Santa Sede y la Comunidad de San Egidio. Una primera docena de inmigrantes se beneficiará de esta oportunidad que, en unos meses, será ampliada hasta un total de 50 personas en condiciones similares. Así lo explica Giancarlo Penza, responsable de Relaciones Internacionales y Desarrollo de la Comunidad de San Egidio, en una entrevista que ahora vamos a ver. ¿Cómo se tomó esta decisión? El deseo del Santo Padre al organizar el viaje era realizar este gesto de acogida y hospitalidad en nombre de la Santa Sede para este grupo de refugiados que se encuentran en Chipre. El Santo Padre ha querido pedir a la comunidad de San Egidio que lo organice materialmente, identificando a algunos refugiados y, por supuesto, acompañándolos a Italia en las próximas semanas. Líder moral absoluto, ¿eh? ¿Cómo se hará esto? El Papa no podrá llevárselos como hizo en Lesbos porque seguirá su viaje. En las próximas semanas ya contamos con traer al primer grupo, que estará formado por una docena de personas de 3 o 4 grupos familiares a mediados de diciembre, en todo caso, antes de Navidad. ¿Cuál será el número total de personas recibidas? Habrá unas 50 personas y serán en su mayoría grupos familiares compuestos por varios colectivos, incluyendo algunas mujeres solas con hijos. ¿Es esto técnicamente una reubicación? Sí, es una reubicación. Se trata de un traslado que será realizado en Italia por la Comunidad de San Egidio con la ayuda económica y financiera de la Santa Sede. Eso hay que destacarlo, ¿eh? Una vez en Italia, junto con la Santa Sede, se elegirán los lugares de acogida de estos refugiados y se iniciará el proceso de integración, que seguramente durará hasta que se les conceda el asilo político, 1 año en total. Creemos que, al igual que hemos hecho con los corredores humanitarios en el pasado, también con esta operación, este grupo de refugiados podrá ser autónomo e independiente 1 año después de su recepción, ciertamente si el proceso de integración es exitoso, como creemos que será. Y, lógicamente, no se quedan en el Vaticano. Ya sabéis cómo hizo la anterior vez, lo reubican en alguna otra parte de Roma. Seguimos. Cerrazones y prejuicios levantan muros e impiden el encuentro, dice el Papa. El sueño de Dios de una humanidad liberada del odio que intoxica, donde no hay forasteros sino conciudadanos reconciliados, resonó en la iglesia de la Santa Cruz en Nicosia, en el encuentro ecuménico del Santo Padre con los migrantes. Al responder a cada testimonio, el pontífice llamó a no resignarnos a vivir en un mundo dividido, a no quedarnos callados e indiferentes ante el sufrimiento. Vamos a destacar solo subtítulos y alguna cosa más. Las cosas como son, dice. Y claro, aquí hay cuestión de emoción y demás cosas con el tema de los migrantes. Una grave enfermedad. En una dolorosa enumeración de noticias que diariamente hablan del sufrimiento de migrantes, desplazados y refugiados, el Papa exhortó a no acostumbrarse a leer estas tragedias en los periódicos o escucharlas en otros medios, porque sería caer en una grave enfermedad. Una vez más, sigue siendo un líder moral. Con esto no hay que conformarse, porque pase tan a menudo, siempre nos debe compungir. Bueno, qué bien suena, ¿eh? ¿Por qué no dice quién causa todo esto? El sueño de Dios, todos bien unidos, en paz, etcétera, etcétera. No somos números, llegan a decir también en ese encuentro. El odio que intoxica, el muro de los prejuicios. Y vamos a leer lo que nos dicen en Avanzar en la unidad. El Papa durante el encuentro ecuménico habló sobre la necesidad de avanzar hacia la unidad de los cristianos, con la mirada fija en Dios, que es nuestra paz y nuestra piedra principal. Recordó que Jesús viene a nuestro encuentro en el rostro del hermano marginado y descartado, en el rostro del migrante despreciado, rechazado y oprimido, pero también en el rostro del migrante que está en camino hacia algo, hacia una esperanza, hacia una convivencia más humana. El Papa puntualizó nuevamente que Dios habla a través de los sueños de esos migrantes, de esos jóvenes. Por tanto, el objetivo, sí, avanzar en la unidad de los cristianos. Por tanto, entran católicos, ortodoxos, sean de donde sean, protestantes, sí. Y ese va a ser el ejemplo a seguir para el mundo entero, principalmente para la Unión Europea y de allí el ejemplo a nivel mundial.
¿Y ese paso creéis que va a tardar muchos años? Bueno, veremos algo que con los ortodoxos ya nos lo dicen claramente. Pero sigamos. Nos llama a no resignarnos a vivir en un mundo dividido, en comunidades cristianas divididas, sino a caminar en la historia atraídos por el sueño de Dios, que es una humanidad sin muros de separación, liberada de la enemistad, sin más forasteros, sino solo conciudadanos. Diferentes, es verdad, y orgullosos de nuestras peculiaridades, que son un don de Dios, pero conciudadanos reconciliados. Por tanto, esto de mundo dividido no puede ser. Si hace falta un gobierno mundial que ellos deben llevar a cabo, lógicamente, eso hay que pulirlo. Luego siguió hablando de Chipre, taller de fraternidad, una vez más un ejemplo. Y saltamos a este otro tema, que también el Papa dice, la migración necesita una intervención eficaz con un esfuerzo conjunto. El Papa, dirigiéndose a participantes en las 7 conferencias diálogos MET, dijo que el fenómeno migratorio en el Mediterráneo muestra que todo está conectado y nos advierte, dijo el Papa, de que una solución estable requiere un enfoque capaz de tener en cuenta los múltiples aspectos vinculados a él, que los diálogos de esta conferencia pueden poner de relieve. El Papa envió un mensaje a estos participantes, promovida anualmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia y el Instituto de Estudios de Política Internacional, con el objetivo de repensar el enfoque tradicional del área mediterránea y buscar respuestas nuevas y compartidas a los importantes retos que plantea. El Papa les dijo que el Mare Nostrum, o sea, el mar Mediterráneo, llamado así por los romanos, tiene una importancia geopolítica central. El Mediterráneo es la frontera y, por tanto, el lugar de encuentro de 3 continentes, afirmó, que no solo están bañados por él, sino que se tocan en él y, por tanto, están llamados a convivir. La política y la diplomacia que hagan lo posible contra la indiferencia. La interconexión centrada en este mar nos muestra, y no solo simbólicamente, que todo el planeta es una gran casa común y que el destino de un país no puede ser independiente del de los demás. Está claro, ¿eh? Casa común, un solo planeta, y aquí todos tienen que pasar por el mismo rasero. Es, en definitiva, el mensaje que se da, con unas palabras más poéticas, tranquilitas, suaves, pero en definitiva es esto. Aquí todos pasan por lo mismo, nadie se escapa. Es lógico, se prepara el gobierno mundial. Y advirtió que el propio concepto de independencia está cambiando peligrosamente. Mientras que en el pasado significaba sobre todo la reivindicación legítima de autonomía frente a la injerencia o la ocupación de estados extranjeros, actualmente la independencia está adquiriendo un significado de indiferencia y desinterés hacia el destino de otros pueblos. Por tanto, el pontífice alertó que la política y la diplomacia deben cuestionarse y hacer todo lo posible para evitar que el proceso de globalización degenere en la globalización de la indiferencia. Sobre todo, como lo demuestra la crisis climática y la pandemia, pruebas de que no solo los estados, sino aún más los continentes no pueden seguir ignorándose mutuamente. Qué bien les va la crisis climática y la pandemia COVID-19, para conseguir sus fines. Ya veis las cosas que acontecen. ¿Son casualidades? Ya. Mirad lo que presentamos en Costa Rica y veréis de qué viene la cuestión climática. Y mirad lo de preparando el gobierno mundial y veréis de qué viene tema COVID-19. Al respecto, Francisco dijo que en esta área mediterránea todos los recursos y todo el potencial de este mar necesitan un nuevo enfoque, no individual y egoísta, sino conjunto y compartido entre los países que lo bordean y también entre los que no lo bordean, pero que se ven afectados por las políticas mediterráneas de diferentes maneras. Un enfoque, afirmó, capaz de difundir los múltiples conflictos regionales que se desarrollan en la superficie, en las profundidades y en los bordes del mar y que se extienden desde el mar hasta los continentes. Y el tema urgente de la migración, claro. En fin, ya veis qué importancia tiene la cuestión mediterránea, no solo para Europa, sino para el mundo entero. Y evidentemente, en ese lugar es donde el papado está. Y va a seguir estando hasta el final, solo que cambiando del mar Mediterráneo más occidental a la parte oriental, o sea, de Roma a Jerusalén. El Mediterráneo, centro de atención de la Iglesia.
y tanto que lo es. Más claro es imposible. Y ya finalizando, una iglesia nacida de la persecución y que hoy acoge a los prófugos. Aquí veis la fotografía, alrededor de 10.000 fieles de origen griego, ucraniano y caldeo conforman mayoritariamente la comunidad greco-católica de rito bizantino asentada en Grecia. Sí, ya se estaba preparando el tema con el Papa, porque después de Chipre iba a ir a Grecia. Junto a su obispo, el exarca Manuel Nin Iguel, los católicos de rito bizantino de Grecia esperan con entusiasmo la visita del Papa Francisco, mientras continúan su trabajo de acogida a las personas que llegan como migrantes a Atenas y a Giannitsa. Manuel Nin Iguel suena a catalán, no lo sé. Nacieron como comunidad hace 100 años, cuando, escapando de la guerra greco-turca, 1919 a 1922, llegaron a las ciudades de Atenas y Giannitsa, trayendo su propio acervo religioso y cultural. Qué interesante, ¿eh? Ya hubo una guerra greco-turca y las cosas, ya veis que siguen estando en tensión. ¿Y quién está una vez más por en medio, como siempre? Turquía, para variar. Hoy constituyen el exarcado católico de rito bizantino en Grecia, una pequeña porción de la iglesia pastoreada por el obispo Manuel Nin Iguel, OSP y 8 sacerdotes, junto al servicio de una decena de religiosas. Compuesta por miembros mayoritariamente griegos y ucranianos, entre sus filas también hay una presencia considerable de caldeos y en total son cerca de 10.000 fieles. Y como sus antecesores lo vivieron hace un siglo, hoy les toca a ellos abrir los brazos a quienes llegan a Grecia, escapando sobre todo desde Irak y Siria. Esta dimensión del acoger en la caridad a estas personas prófugas nos lleva a nuestros orígenes. Nuestros fieles llevan mucho en el corazón esta realidad del recibir, de ayudar, ese drama que es el tener que huir de la propia casa, de la propia familia, por cuestiones bélicas, cuestiones de pobreza, de persecución. Por lo tanto, una importante dimensión de pastoral y cristiana es ayudar a esas realidades étnicas, de prófugos, de refugiados en Grecia. Explica el exarca Nin. Su contribución generosa en alimentos, medicamentos y ropa, que se canaliza por medio de la Cáritas local, es un signo de la calidez con que se materializa la acogida y la integración de los hermanos migrantes. Este es solo uno de los rasgos de la heterogénea Iglesia Católica que el Papa conocerá en su visita apostólica a Grecia, que se inicia este sábado 4 de diciembre y que lo lleva nuevamente al encuentro de minorías y de periferias geográficas y existenciales. Nos sentimos hijos privilegiados de la Iglesia, porque el Papa nos está visitando. La visita del sucesor de Pedro nos confirma en la fe y en la caridad, en esa dimensión pastoral a través de la caridad que configura nuestra Iglesia, detalla el obispo. Fijaos, ese es el modo de predicación de ellos, el hacer el bien. No ya el dar el mensaje auténtico de la palabra de Dios, sino solo la parte filantrópica. Y así, con eso parece suficiente. Pues el Papa hoy va a dirigirse a ese lugar para terminar de confirmar cómo proceder correcto todo esto. Pero sin proselitismo, claro. Monseñor Nin formará parte del séquito que acompañará a Francisco en todo su recorrido por la nación helénica. Junto a su comunidad se han preparado para este evento histórico, conscientes de que será un momento para subrayar nuestra catolicidad, nuestro sentirnos en comunión con toda la Iglesia Católica, Iglesia que quiere y respeta nuestra diversidad litúrgica y espiritual. La visita del sucesor de Pedro nos hace sentir más católicos, más universales, concluye el pastor. Y así vamos a ver ahora un vídeo de la síntesis de la segunda jornada del Papa Francisco en Chipre, justo ya antes, para que después, al día siguiente, se fuera hacia Grecia. Ya habéis visto el resumen de este segundo día y una vez más me hubiese gustado que os fijaseis bien en el águila bicéfala, porque cuando veis la forma un poco de lejos, mirad cómo se corresponde también en forma, sí, al escudo vaticano. Las dos llaves cruzadas, pero mirando una para acá y la otra para allá. Bueno, puede ser sencillamente casualidades. Fijaos cómo este día fue dedicado exclusivamente a ecumenismo. Y fijaos una vez más en la enorme riqueza también de estos lugares. Mirad la imagen, oro reluciente y en cantidad. Bueno, el poder de la Iglesia en definitiva, sea católica romana, sea católica ortodoxa,
Imaginaos todos juntos qué poder. No solo económico, claro, sino de mover masas y de mover política. Y hemos visto algo de política, pues aún veremos más, sobre todo hacia el final de esta serie de conferencias dedicadas a este viaje del Papa a Chipre y Grecia. Pero mañana vamos a continuar ya cuando llegó a Grecia y qué hizo allí. Y una vez más veremos que su trabajo, sí, no ha sido en vano. Gracias por todo, que Dios os bendiga y recordad siempre las señales del fin delante nuestro. Maranata 2031. Sí, ven, Señor Jesús, pero ven cuando toca.